Muy buenas tardes. Damos inicio a las jornadas vespertinas de la Semana de la Mediación en su emisión 2021 y pues vamos a tener la destacada participación de esta tarde de la expositora Tammy Kraus. Ella va a impartir o va a disertar sobre el tema de la justicia restaurativa en delitos graves, su aplicación en casos de pena de muerte en Estados Unidos. A ella la acompaña la maestra Katia Ornelas. Ella es su traductora. Ella es fundadora y coordinadora del equipo de Ornelas Consultant. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestra expositora de esta tarde, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza curricular de la importante trayectoria profesional de nuestra participante. Ella es Tammy Kraus, es experta en justicia restaurativa en delitos graves, co-coordinadora del proyecto Contacto con las Víctimas, del proyecto de recursos para la defensa de casos de pena de muerte en Washington, D.C. Es doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Manchester en Inglaterra, maestra en Transformación de Conflictos y Construcción de Paz por la Universidad Menonita del Este en Harrisburg, Virginia, Estados Unidos. Especialista en el trabajo de contacto con víctimas y los equipos de la defensa en casos de pena de muerte a nivel nacional en los Estados Unidos, con el fin de que los casos, más allá de seguir las agendas criminales de la Fiscalía y los intereses de la Defensoría, las voces y necesidades de las víctimas sean atendidas de manera ética y desde el enfoque de la justicia restaurativa. En su experiencia profesional, es co-coordinadora del proyecto Contacto con las Víctimas, que referíamos al inicio de su presentación. Además, ha sido consejera de equipos de defensa para la continua implementación del contacto entre la defensa y la víctima. Consejera y mentora de los especialistas que trabajan con víctimas en casos en todo el país. De 2012 a la fecha es especialista de contacto con víctimas en Virginia, en casos como los siguientes: los Estados Unidos y también Mohammed et al. Commissioned Military en Guantánamo, Cuba, y los Estados Unidos contra Higgs DMD, y viene la causa penal correspondiente. De 2007 a 2009 se desempeñó como consultora experta en la Oficina Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C., en el apoyo continuo para la implementación del contacto con víctimas de parte de los equipos de defensa. Diseñó y condujo capacitaciones para la educación ética en esta profesión, así como para la selección de personal para los programas de contacto con las víctimas. Fue consejera y mentora de los especialistas del contacto con víctimas en casos a nivel nacional. De 2003 a 2007 fue la coordinadora del contacto con víctimas y la defensoría de la Oficina de la Defensoría Pública Federal en Phoenix, Arizona. De 2002 a 2006, directora del Just Price, organización creada para capacitar, hacer mentoría y asignar casos a especialistas del contacto con víctimas en casos de pena capital. De 1997 a 2002 fue especialista también de contacto con víctimas en Virginia, en la cual desarrolló un campo profesional llamado Defense Initiated Victim Outreach, o contacto con víctimas propiciado por la defensa para trabajar con las víctimas del delito. Ha sido asistente académica del Dr. Howard Serr en el Centro de Justicia y Paz de la Universidad Menonita del Este de Estados Unidos. Cuenta con un número importante de publicaciones en libros y revistas a nivel internacional. Y esta tarde agradecemos infinitamente a Tammy Kraus, participe dentro de la Semana de la Mediación 2021 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León con el tema la justicia restaurativa en delitos graves, su aplicación en casos de pena de muerte en Estados Unidos. Bienvenida, maestra. Welcome, Tammy. Thank you. Buenos días.
Are we going to start the slideshow? ¿Podemos empezar con la presentación, por favor? Gracias. Gracias. Are they seeing it now? Gotcha. No, creo que no la vemos, ¿verdad? No, es que yo no la tengo, ¿la tienes tú? Ah, sí. No, no me llegó a mí. Ah, estaba en el correo. Ahorita la pongo. Sí. Ok. Un momentito. No. Gracias. In the United States, there is a prevalent question. You can go to the next slide, please. Thank you. The questions that arise are who speaks for the victim and who speaks to the victim. These are two questions that have been robustly grappled with in the United States legal system. En los Estados Unidos hay dos preguntas muy importantes que se han cuestionado y se han preguntado de manera muy robusta en el contexto legal, que son estas dos preguntas: ¿quién habla a y quién habla por las víctimas? In the United States history, the prosecution argues that it is both the victim and represents the victim's interests in justice. En el sistema de justicia, la fiscalía lo que argumenta es que se representa a la víctima y las injusticias que ha vivido. Yet, as the crime victims' rights have increased in the United States and there is greater awareness of restorative justice, the question of active victim engagement has come to the fore. Sin embargo, los índices, los niveles de victimización en los Estados Unidos han crecido, por un lado, y por otro lado también hay mayor conocimiento de la justicia restaurativa. While prosecutors have an important role in the adjudication process, you can go to the next slide. En general, en el sistema estadounidense, la fiscalía tiene un rol importante en la adjudicación de casos. Prosecutors can address victims' concerns for safety, truth, and a sense of justice, but they are not the only legal professionals that can do this. En términos generales, la fiscalía puede atender algunas de las necesidades de las víctimas, que son seguridad, verdad y un sentido de justicia. Sin embargo, no son las únicas personas o los únicos profesionales que pueden trabajar en atender estas necesidades. Next slide, please. The defense team and the defendant can play a vital role in better addressing all three areas of the victim's judicial interests, in particular, truth. En particular, los equipos de la defensa pueden jugar un rol muy importante en atender algunas de estas necesidades de las víctimas que surgen por el daño causado por el delito. Y en particular, pueden jugar un rol importante en la necesidad de verdad. Crime can create an artificial or a forced relationship. Even if people didn't know one another before the crime, they are inextricably tied together. El delito genera una relación artificial, o en el mejor de los casos forzada, entre las personas que se han visto vinculadas a través de un delito. Before the crime, the courts, or actually, let me say, courts do not address the questions that the victims often have that are most important to them. Las cortes no suelen atender algunas de las preguntas que las
las víctimas, para las que las preguntas más importantes para las víctimas, las preguntas que las personas víctimas tienen. For instance, in serious crimes in which someone may have been killed, family members often want to know about their loved one's last moments. They ask questions such as, did my father pray before he was killed? Did she know she was going to be killed? How long was she alive before you killed her? Questions that we think nobody would want to hear the answers to. And yet, for families, they are trying to make sense of the senselessness. Por ejemplo, algunas de estas preguntas que las familias quisieran, por ejemplo, en el caso de homicidio. En un caso de homicidio, las familias suelen tener preguntas como, ¿cuáles fueron las últimas palabras de mi padre? ¿Rezó antes de morir? ¿Sabía ella que iba a ser asesinada? ¿Cuánto tiempo estuvo con vida antes de morir? Son preguntas que nadie quisiera saber la respuesta. Sin embargo, se tornan muy relevantes para las familias sobrevivientes. These questions can only be answered by the accused or the offender. And in the United States judicial system, the only legal party that has access to the accused is the defense team. Estas son preguntas que solamente pueden ser respondidas por la persona acusada. Y en el sistema legal de los Estados Unidos, la única persona la entidad que tiene acceso a la persona acusada son los equipos de defensa. You can go to the next slide. Defense victim outreach is work that began in 1997 here in the United States. It originally began on federal death penalty cases. It then began to move to state death penalty cases, and it is now being used by defense attorneys in other serious criminal cases. El contacto con víctimas desde la defensa o iniciado desde la defensa es un trabajo, es un enfoque, un modelo que se empezó a trabajar desde 1997, particularmente en casos de pena de muerte, pero que hoy en día se lleva a cabo en otros tipos de delitos graves o serios en el sistema legal de los Estados Unidos. Defense victim outreach is a principled approach that tries to bring in restorative justice elements in a way that is trying to increase victims' participation in the legal process without violating the rights of the accused. El contacto con víctimas iniciado por la defensa lo que busca es un acercamiento bajo principios para trabajar con las familias de las víctimas en los casos penales. ¿Para qué? Para que incrementar la participación de las víctimas en el proceso legal sin violar los derechos de las personas acusadas. It's important that the judicial system be focused on the rights of the accused. It is their constitutional right. Es muy importante que el sistema de justicia se enfoque en los derechos de la persona acusada. Son derechos constitucionales. Yet, it does not mean that the victim's voice and their interests should be excluded. Sin embargo, esto no significa que la voz y los intereses de las víctimas tengan que ser excluidas. It could be in the best interests of the U.S. legal system if both parties, both the prosecution and the defense, address the judicial needs by all legal professionals. Sería del mayor interés del sistema judicial en los Estados Unidos el que las necesidades judiciales, las necesidades de justicia, pudieran ser atendidas por todos los equipos profesionales. You can go to the next slide.
Defense victim outreach shifts the focus from what we can do to the offender, and in change, it goes to what we can do for the victims. This is what we have worked on for the past 25 years. El contacto con víctimas iniciado por la defensa cambia el enfoque de lo que podemos hacer a la persona ofensora a lo que podemos hacer por las víctimas. Este es un enfoque, un trabajo en el que hemos estado trabajando desde en los últimos 20 años. Then go to the next slide. The defense victim framework, what we're trying to do is we're trying to bridge the historical gap of communication between the defense and the victims or the victim's surviving family members. Again, it's trying to help increase the voice of the victims of what we can do for the victim in the case. Este enfoque, el encuadre, digamos, del contacto con víctimas iniciado por la defensa, DVO, por sus siglas en inglés, Defense Victim Outreach, lo que hace el DVO es hacer un puente en la brecha histórica de comunicación que existe entre la defensa y las familias de las víctimas. Lo que busca es incrementar el espacio para que la voz y las necesidades de las víctimas sean atendidas y sean escuchadas. Again, it's a principled practice in which we are trying to model compassion and care for both the victim and the accused. And it's trying to allow the victims a better opportunity to engage with the judicial system beyond the traditional linking of the victims to the prosecution. De nuevo, es un modelo, es un trabajo bajo principios, es un trabajo bajo principios en el que estamos tratando de modelar y de trabajar en un modelo de compasión tanto para las víctimas como para las personas acusadas, y que realmente haya una experiencia para las víctimas más allá de su vinculación con la fiscalía y con los objetivos de política criminal que busca la fiscalía. Next slide, please. By engaging with the victims' families, the defense team can learn about many different aspects in which they can help be a part of answering or addressing a lot of the victims' interests. As I had mentioned earlier, they can answer questions that only the accused has access to. They can answer any questions or concerns that they have about the defendant. Sometimes the legal proceedings can be confusing to them. And they can also learn what is most important to the victim or the victim's family as the case moves forward. Estamos hablando de mayores oportunidades para el trabajo con víctimas. Y al trabajar con las familias, los equipos de defensa pueden aprender información sobre las preocupaciones de la familia en torno a la persona defendida, la persona acusada, y los procedimientos legales. Como mencioné anteriormente, hay muchas preguntas que tienen las familias, que tienen las sobrevivientes, y que el sistema de justicia no responde, pero sí puede responder la persona acusada. Entonces, en ese sentido, es una mayor oportunidad de información, y también en el proceso hay muchas cosas que no son muy claras para las familias, y que este trabajo les permite definir también qué es lo que van queriendo las familias, qué es lo más importante para las familias conforme avanza su caso. I imagine that there might be some skepticism, wondering how this could happen. And allow me to assure you, there is a lot of skepticism in the US legal system as well. And I want to address that skepticism because it is often asked of me in the court cases that I work on. Estoy segura que ahorita muchas y muchos de ustedes están pues se están sintiendo escépticos.
Y quiero decirles que, bueno, respecto de cómo funciona esto, de que sí funciona, y quiero decirles que hay mucho escepticismo también en los Estados Unidos. Así que me gustaría poder hablar de ese escepticismo para poder desmenuzarlo y deconstruirlo. So oftentimes people ask, how could, or why would the victims, or why would the defense care about victims? Para empezar, muchas veces me preguntan, ¿por qué la defensa quisiera trabajar con las víctimas? So there's a couple of reasons. One is it's the right thing to do, pure and simple. A ver, hay un par de razones. La primera es la cosa correcta, es lo correcto. Así de simple. This work is hard. It wears on all of us to see the suffering that violence creates. A ver, este trabajo es muy, muy, muy difícil, muy complejo para todas y todos. Ver los efectos que genera la violencia en todas y todos. Yeah. Often, in the cases that I've worked on, the client wants to accept responsibility and show remorse, but they don't know how, or they're not allowed because of their defense team and the charges that they're facing. Muchas veces, al menos en casos que yo he tenido, las personas acusadas quieren aceptar la responsabilidad y también quieren mostrar remordimiento. Sin embargo, esto no se los permiten propiamente sus equipos de defensa. Su defensa no les permite esto. The third reason is that it can provide avenues for a resolution to the case. La última razón es que puede dar, digamos, avenidas de solución para el caso. For the prosecution, again, it can resolve the case. It can also provide a more meaningful resolution to the victims, and it can save time and money. Para la fiscalía, algunos de los beneficios pueden ser resolver el caso en menos tiempo y también tener una convicción. And for judges, they often, because they have to pay for these services, ask the same thing. And it also can do very similar things. It can save time and money for the judges, for the court, but it also, for them, can give a more meaningful resolution than often it can happen through a trial. Para las cortes, para los jueces, para las juezas, también puede ser un ahorro de tiempo y de energía el hacer este trabajo y el tener, digamos, procesos judiciales mucho más significativos que lo que se suele tener como resultado de un proceso de juicio tradicional. Yeah. We can go to the next slide. One of the things that's important to talk about is that the defense victim outreach is actually a specialized role, and it is a trained professional who does this work. It should not be done by the attorney or an investigator on the defense team. Algo que quiero comentarles respecto de el contacto con víctimas iniciado por la defensa es que este es trabajo que lo hace una persona especializada, específicamente contratada para desarrollar este trabajo de comunicación, de ser ese puente con la familia de sobreviviente de las víctimas y la parte y el equipo de defensa. Esto es muy importante que no se ha hecho, que no se realice por la fiscalía, por los fiscales, por investigadores de la fiscalía o por el propio equipo de defensa. Yeah. The reasons for this is because playing both the role of the defense attorney or an investigator and doing the victim outreach can confuse the victim about what their role is, and it may lead the victim to feeling manipulated or pressured by the defense team, and neither of those should ever happen. Las razones por las cuales esto tiene que ser así, que tiene que ser una tercera persona o equipo que desarrolle este trabajo, es que esto puede prestarse a confusión por parte del rol que puede jugar, por ejemplo, la fiscalía o en este caso el equipo de defensa
puede generar confusión a la víctima sobre el rol, ¿no? de la abogada, del abogado defensor. Y también esto puede prestarse a manipulación. Así que estas son dos razones muy importantes por las cuales no se recomienda el que sea la misma defensa o equipos de fiscalía. Thanks. The duality can also create unrealistic expectations for both the defense attorney and the victim. And defense victim outreach is a principled practice about transparency and building trust and ethically engaging with the victim. Esta dualidad, digamos, que se puede generar de la confusión y de la manipulación, puede generar expectativas que no son realistas tanto para la víctima como también para el equipo de defensa y la propia persona acusada. Entonces, de nuevo, este modelo de contacto con víctimas iniciado por la defensa es un trabajo, es un modelo bajo principios. Trabajamos bajo principios y los principios principales son la transparencia y la construcción de confianza entre los diferentes actores, particularmente con la víctima. You can go to the next slide. So oftentimes, people want to know how can the defense team engage with the victim that is different than or in addition to the prosecution. And information is the first step that we're going to talk about. La primera razón que la gente dice, bueno, ¿por qué quisieran las víctimas, digamos, hablar, involucrarse, trabajar con estos equipos de contacto con víctimas? Y la primera razón, o lo primero que quisiera comentar es respecto de la información, respecto de lo que las víctimas necesitan respecto de información. As I said earlier, victims often want three things from a restorative lens, and that's safety, truth, and justice. Como mencioné anteriormente, desde el lente de la justicia restaurativa, lo que las víctimas necesitan de la justicia son seguridad, verdad y justicia. The defense team has an active role or could play a very active role in addressing those three issues very similarly to the prosecution. But where, again, the defense has a unique role that can help the victim is that the defense team has the only access, in the United States at least, is the only team or legal party that has access to the person accused of the crime. And when, sorry. Okay, thank you. Gracias. El equipo, digamos, de la defensa, el equipo de la defensa tiene un rol activo, al menos en el sistema de justicia legal, es la única parte del proceso que tiene acceso directo a la persona acusada. Entonces, la defensa, el equipo de defensa, digamos, podría atender también esas tres necesidades de justicia de las víctimas, tanto como la fiscalía, debido a que tienen acceso directamente a la persona acusada. So, for instance, the way the defense team can help with the issues of safety is they could help address the questions, will this happen again? And strangely, oftentimes when victims are the victim of a crime, they somehow take on the responsibility as though the crime was somehow their fault. And they have questions like, how could I have prevented it? And by actually being able to engage with the defense team and possibly the accused, they can actually learn whether or not they had any role in, the crime. And so sometimes it's very unrealistic that they think that somehow they did something to cause the crime. And this can actually help address those questions. Por ejemplo, en términos de la necesidad de seguridad, muchas de las preguntas de las víctimas tienen que ver con esto me va a volver a pasar, me podría volver a suceder,
o, por ejemplo, muchas víctimas suelen tomar responsabilidad de que esto les haya sucedido por alguna razón, ¿no? Por una razón, y que las víctimas tienen una responsabilidad al respecto. Entonces, en este proceso de trabajo con el equipo de defensa, las víctimas pueden, digamos, tener información respecto de esta, digamos, muchas veces actitud poco realista, pero que las víctimas suelen sentir de que son responsables, de que de alguna manera fue su culpa. Entonces, pueden atender esta pregunta y esta preocupación que sabemos que es poco realista, pero que suelen tener las víctimas, y entonces pueden tener claridad al respecto. The second thing is the truth. And while the prosecution can play an important role in the truth, especially if there is a confession or if there is video surveillance tape of the crime, those can address the factual aspects of the crime, but don't get to the heart of what oftentimes the victims are wanting to know the most, and that won't get revealed at trial because those aren't the issues that are important in the court of law. Respecto de la necesidad de verdad. Muchas veces esta necesidad puede ser cubierta o atendida por la fiscalía si es que, por ejemplo, tienen una confesión o en caso de que haya, por ejemplo, videos o cosas que permitan tener esta verdad. Sin embargo, muchos de los hechos o aspectos de los hechos, muchas veces no van a ser revelados en el juicio, porque eso no es algo que le convenga quizás al juicio, y entonces no son revelados. Y esa es información que las víctimas sobrevivientes quieren saber. Victims in the aftermath of the crime are trying to make sense of the senselessness. And oftentimes why victims are trying to make sense of the senselessness is because they have lost their sense of agency or their power. And in some ways, it's so vital to get that information because information is power, and it helps people gain a sense again of agency or control. Muchas veces lo que la experiencia de las víctimas es tienen un sentido digamos, de que todo de que no hay ningún sentido, ¿no? De que nada hace sentido por el delito y por el dolor y la violencia. Este sentir que no tiene nada sentido, que es el sinsentido, este sinsentido hace que las víctimas pierdan su capacidad de agencia y de poder. Entonces, como sabemos, la información es poder. Entonces, el tener acceso a esta información puede ayudar a que las víctimas puedan ir recuperando su sentido de agencia y de poder. When I work with family members, the two first questions that they ask me has he accepted responsibility? And is the client remorseful? And those questions are so elemental in terms of the relationship that I spoke of earlier, that whether these people knew one another before or not, there is a connection between these two people that tie to that senselessness that victims are trying to understand. En mi experiencia, las dos primeras preguntas que las familias me hacen son: ¿ha aceptado la persona su responsabilidad? Y esta persona muestra remordimiento. Estas son las dos preguntas que suelen preguntar las familias de entrada. Y esto es importante por lo que mencionamos de agencia y poder, pero también respecto de lo que les mencionaba anteriormente de que ya sea que se conocieran previamente, de que previamente hubiera existido una relación o no,
ya hay una conexión a partir de ese delito. Entonces, a partir de ese hecho. Y esto les ayuda entonces justamente a hacer sentido del sinsentido que es toda esta situación. By being able to answer questions such as this throughout the legal process, it begins to help the victims feel more central within the process, but it also addresses the things that tend to be most important to them. Al empezar a responder a estas dos preguntas y otras en el transcurso del proceso, hace que las víctimas y las familias realmente tengan y sientan y tengan un rol más central en el proceso, dentro del proceso. Oftentimes, the only option that is given to victims in the court of law is a sense of justice. And when victims aren't engaged with what is most important to them, justice can either be politicized or nebulous. People can't really define it, or it can be more retributive because the only option they have is the sentence. Muchas veces el sentido de justicia, hablando de la necesidad de justicia, en muchas de las situaciones, mientras también son los delitos más graves, es que los casos suelen ser politizados, por un lado, o también las personas muchas veces no pueden definir cuál es su sentido de justicia respecto de la situación, o también ese sentido de justicia se vuelve más retributivo, ¿no? También esto es algo que suele suceder cuando la única opción, la única respuesta es una sentencia. As it stands in the United States, the prosecutors are the ones that are in control of the definition of justice. Al menos en lo que respecta a los Estados Unidos, es la fiscalía quien está en control, quien tiene control de ese sentido de justicia. Defense victim outreach gives victims a greater opportunity to identify what justice is to them. Y el trabajo del contacto con víctimas iniciado por la defensa puede dar mayor oportunidad a que las víctimas puedan identificar qué es lo que requieren de justicia, qué es lo que necesitan en ese sentido de justicia, más que lo que ofrece de manera tradicional el trabajo de la fiscalía. We can go to the next slide. Oftentimes, as I was saying earlier, the judicial system or the legal proceedings don't take victims' interests or their needs into consideration. Como les compartí anteriormente, muchas veces en la defensa, sorry, Tammy, did you say defense or prosecution? I was saying in the legal proceedings. In the legal proceedings. Como les mencioné anteriormente, una disculpa, una aclaración. En los procedimientos legales muchas veces no se toman en cuenta los intereses de las víctimas. Victims tend to want acknowledgement, either if it's of their crime that was caused to them, or if their loved one was killed, they want their loved ones to be honored or acknowledged in the process. Las víctimas requieren reconocimiento y esto puede mostrarse tanto en las familias sobrevivientes, por ejemplo de homicidio, las familias sobrevivientes quisieran que con ese reconocimiento su persona querida pueda ser honrada de esta manera. Pero también para las personas que directamente son víctimas pueden, digamos, necesitar este reconocimiento de que no les va a volver a pasar esta situación. In death penalty cases, which I ordinarily work on, the focus of a trial is on the crime and the victim's last moments of life, which are very horrific
to be described in court and for the victims to hear? En los casos de pena de muerte, que son al menos en los que yo trabajo, el foco, el énfasis del juicio tiene que ver en el delito en sí, pero también en los últimos momentos de la víctima, que vivió la víctima. Esto es, pues es información sumamente horrible y dolorosa de saber. What victims often say that they want is not for the jury or for the court or for society to know their loved one's last moments. What they really want is for people to know who that person was alive and what they meant to them. Muchas veces para las víctimas o sobrevivientes lo que quieren es que no quieren que digamos que tanto el jurado en el sistema estadounidense o la corte que conozca esos últimos momentos que suelen ser terríficos, que suelen ser terribles, que suelen ser muy dolorosos. No, lo que quieren las familias sobrevivientes es que se sepa quiénes eran esas personas en vida. Quiénes eran esas personas en vida y lo importante, lo significativo que esas personas eran para las familias sobrevivientes. Victims are most often willing to go to trial because they believe that trials will give them answers to their questions. And as I said earlier, they are trying to make sense of the senselessness. But what we know as legal professionals in the United States is that it is the defense team's job to limit the amount of evidence that is brought to court. That's one thing, Katia Lenel. The second thing is that, as I said earlier, within the court system, they don't focus on the questions that are most important to the victims about their loved ones' actions or final moments. Ok, entonces, realmente muchas de las víctimas cuando deciden ir a juicio o la razón por la cual quieren ir a juicio es por estas dos razones. Uno, para tener respuesta a sus preguntas y dos, para dar sentido al sinsentido de este dolor. Y es trabajo de los equipos de defensa el limitar la información que llega a la corte en estos dos sentidos. Por otro lado, sí, todo el proceso no está enfocado en esa información que puede ayudar a las víctimas. Victims have, in some ways, to have to work through a sense of fear about speaking to the defense team in the United States for a couple of reasons. Las víctimas tienen que trabajar con un sentido de miedo de lo que implica trabajar con los equipos de defensa, al menos en el contexto estadounidense. Firstly, because they represent the person who is accused of causing them severe harm. Primero que nada, porque los equipos de defensa representan a la persona acusada de causarles tanto dolor. Emotionally, that can be very difficult because of fear, but also because of anger. Emocionalmente puede ser muy complicado, no solo por el miedo que eso implica, pero también por el enojo. But it is very important that people, the legal professionals within this case, honor and hear both the fear and the anger. Y entonces es muy importante para estos equipos el honrar y escuchar ese miedo y ese enojo que las familias tienen. And the defense team can play a role, as I said, in trying to make sense of that senselessness. And by being able to talk about the crime, that can actually help the victims.
Y como les comenté anteriormente, la defensa, los equipos de defensa pueden jugar un papel muy importante en poder hablar con las víctimas de esta información que puede ayudarles a atender tanto el miedo como el enojo. A second reason that victims are afraid to talk to the defense team are because it is not. Prosecutors can sometimes tell victims that by talking to the defense team, it could jeopardize their case. La segunda razón que genera miedo a las víctimas para hablar con los equipos de defensa es que muchas veces suele pasar que la fiscalía les dicen que al hablar con los equipos de defensa, esto puede poner en riesgo su caso. But what we have learned is that, or what we know as legal professionals, is that the victims talking with the defense team doesn't jeopardize the case. Actually, it can help secure a conviction, and it can eliminate a prolonged contested legal case. Pero sabemos, las y los profesionales legales que las víctimas hablen con la defensa no solo no pone en riesgo el caso, sino que puede asegurar una convicción, por un lado, y acortar los tiempos procesales. Sometimes victims are led to believe that they have to go to trial because that's the only way to actually get a conviction. But in the United States, over 95% of our cases are settled outside of court. Muchas veces a las víctimas se les dice que tienen que acudir al juicio ir a juicio para tener una convicción, para tener una sentencia. Sin embargo, alrededor del 97% de los casos en las cortes de los Estados Unidos no llegan a juicio, se arreglan antes. So one of the reasons why it could be important for victims to be encouraged or to overcome the fear of speaking to the defense teams is because if the case doesn't go to trial, or if it does go to trial and that information is completely overlooked, that's important to the victim, it's going to be forgotten by the prosecution, and there's not going to be access or an interest in the defense team in actually engaging with the victims at that point about the things that are most important to them. Therefore, the victims are really overlooked once again in that process. Entonces, una de las razones más importantes para, digamos, que las víctimas puedan superar ese miedo es, digamos, de acudir de trabajar con los equipos de defensa, es que ya sea que el caso vaya o no vaya a juicio, digamos, muchas veces vaya o no vaya a juicio, es la información que a ellas y a ellos les importa como familiares, como víctimas, se va a perder, se va a olvidar, va a ser vista con menos importancia por tanto la fiscalía como el equipo de defensa, y mucho más adelante va a ser más difícil que entonces haya un contacto con las víctimas, y entonces nuevamente las víctimas puedan ser miradas, digamos, de manera secundaria en el proceso. We can go to the next slide. As I said, oftentimes because the prosecution are the ones who decide what is justice or how they define justice by going to court or by settling a case. Como les he mencionado anteriormente, como suele pasar, es la fiscalía quien define lo que es la justicia. Victims are led to believe that going to a trial is the only way they can get justice. Entonces, eso contribuye a que las víctimas piensen y crean
que la única manera de obtener justicia es yendo a juicio. In the United States, a word that is often used by going to trial and getting a conviction is that it will provide the victims closure. En los Estados Unidos, una palabra, un concepto que se utiliza mucho es que si las víctimas van a juicio y obtienen una convicción, entonces va a haber un cierre del caso, de su dolor, de su situación. In the work that I do, we know that closure really never happens for victims of crime. En el trabajo que yo hago, sabemos que realmente nunca hay un cierre para las víctimas de esos daños causados. What I try to help family members or victims with is a sense of judicial closure. Lo que yo trabajo con las víctimas y sus familias es más bien que haya un sentido de un cierre judicial. The difference between the two is if a case goes to trial and the victim's family's questions aren't answered, they continue to loop with questions about the crime that didn't get answered, that they need the answers to. La diferencia entre un cierre judicial y un cierre de justicia es que la diferencia es que en el caso de que las víctimas y el caso vaya a juicio y las preguntas de las víctimas no sean respondidas, no se atiendan, entonces lo que sucede es que las víctimas terminan como en un loop en el que sobre esa información que nunca obtuvieron y que es importante para su proceso de sanación. When I work with victims after a trial is over, victims often ask, why can't I get over it? Muchas veces, después del juicio, ya que terminó el juicio, muchas veces las víctimas me preguntan, ¿por qué no lo puedo aún superar? They continue to worry about the defendant and their safety. Siguen preocupándose de la persona acusada, sobre la persona acusada y su seguridad. And despite what they were told in terms of getting justice by going to trial, oftentimes victims can't stop thinking about the crime. Y a pesar de lo que les fue dicho, de que iba a haber un cierre si iban a juicio, no pueden dejar de pensar en el delito. You can go to the next slide. With a is this one? There we go. I was reading it in Spanish. There we go. With a more restorative approach, judicial finality and certainty can be ascertained. Desde un lente restaurativo, desde un enfoque restaurativo, la finalidad del juicio, ¿no? Judicial, el cierre judicial y la certeza pueden acercarse más. By addressing victims' questions, concerns, and interest during the pre-trial process and possibly with a plea agreement. Al responder todas esas preguntas, tanto en las fases preliminares como también en un proceso abreviado, the victims have a greater understanding of the criminal justice process, and the legal system can better address their interests by better educating the victims about what happens. Esto puede servir a que las víctimas realmente puedan tener un mejor sentido y entendimiento de cómo funciona el sistema y esto ayuda mucho. We can go to the next slide.
Katya, I'll go slow with this one. Sorry. This is a case that I worked on in 2007. Este es un caso en el que yo trabajé en 2007. It was a case in which a man named Eric Koppel murdered 2 women. Este es el caso de un varón llamado Eric Koppel que asesinó a 2 mujeres. They were brutal, horrific murders, and the 2 mothers of the 2 women who were killed were very concerned about the paparazzi and the attention from the news because they were really spectacular women. Estas 2 mujeres asesinadas fueron brutalmente asesinadas de una manera terrible, horrorosa. Entonces, las madres de estas 2 mujeres estaban pues muy preocupadas por todo el paparazzi, todos los medios de comunicación, toda la política, todo lo que estaba sobre este caso, porque eran pues 2 grandes mujeres. When I met the 2 mothers, they did not believe they had any choice but to go to trial. Cuando conocí a las madres, ellas no tenían o no creían, no visibilizaban ninguna otra opción más que ir a juicio. But when I listened to them talk about what was most important to them, I was able to hear their concerns about going to trial, about the details of their daughters' personal lives, as well as their daughters' murders be exposed in court. Pero cuando conversé con ellas, lo que escuché fueron sus preocupaciones de lo que implicaba para ellas ir a juicio. Por ejemplo, el que se tuvieran detalles de la vida personal de sus hijas o de la manera en que fueron asesinadas, etc. By listening to what their interests were, I was able to work with both the 2 mothers and the prosecutors to create a list of interests that the victims' mothers had for the accused, Mr. Koppel. Entonces, lo que logré hacer fue trabajar con la fiscalía y trabajar con las madres, con las 2 madres, en una lista de cosas que ellas necesitaban trabajar y que fueran atendidas por el equipo de defensa y sobre todo por el señor Koppel. The prosecution heard clearly that the mothers did not want to go to trial, even though this would have been a very high-profile case. Y la fiscalía escuchó claramente que las madres no querían ir al juicio, aunque realmente era un caso que hubiera sido como de mucho beneficio para la fiscalía por su alto perfil. With the list of ideas or concerns or interests that the 2 mothers had, the prosecution gave that list to the defense team. Con esa lista de intereses, de deseos que tenían las madres, la fiscalía le dio esa lista al equipo de defensa. Mr. Koppel agreed to many, but not all of the ideas on the list that the mothers had. El señor Koppel accedió y estuvo de acuerdo con muchas de las ideas, no todas, pero muchas de esas ideas que las madres tenían. With that, both the prosecution and the defendant, Mr. Koppel, made a plea agreement based on the mother's interests. Y con esa información, tanto la fiscalía como la defensa hicieron un procedimiento abreviado que estaba basado solamente, la fuente era esa lista de deseos e ideas de las madres. The slide that you are seeing is part of the statement from one of the mothers speaking directly to Mr. Koppel at his change of plea hearing and at the sentencing hearing.
Lo que están viendo ustedes en esta lámina es una nota de periódico y está allí una de las información sobre algunos dichos de la mamá de una de las víctimas en la audiencia en la audiencia de este procedimiento abreviado. I just wanted to give you that as an example of how victims' interests can tie in with that of also of the defendants and can create a positive resolution for both the courts, the prosecution, the families, and the defendant. Este es un caso que demuestra, es un ejemplo de cómo realmente este trabajo puede servir tanto a los equipos de defensa, a los equipos de fiscalía, pero sobre todo también a las víctimas y sobrevivientes. We can go to the next slide. Vamos a ir a la siguiente. As a part of the American Bar Association's guidelines for working on capital or death penalty cases, there are actually provisions that implore defense teams to actually actively engage with the victims and the victims' families. Hay una serie de lineamientos de la barra americana de abogados que indican los lineamientos de trabajo de la defensa con las víctimas. It is a small step, but it's an important one that the highest organization in the United States legal system, that they're actually encouraging to include the thoughts and engaging with the victims' families. And hopefully we will see more restorative justice within our criminal justice system. Y como ustedes pueden ver en esta lámina, realmente pues son pasos pequeños, pero son pasos alentadores para que, digamos, en el futuro más cercano se puedan ver más procesos restaurativos dentro del sistema acusatorio de los Estados Unidos. I thank you very much for your patience in listening to me speak English. I wish I spoke Spanish to the point that you could understand me. Les agradezco muchísimo su paciencia, el que yo haya hablado en inglés y me hubiera gustado hablarles en español. Muchas gracias. Thank you for your time. Muchas gracias por su tiempo. Tami, Katia, tenemos varias preguntas. Dice, me imagino que se refiere a que dice, ¿puede ser el abogado o abogada de la víctima quien realice los procesos restaurativos? A ver, Tami, we have some questions. One is, can the attorney of the victim, abogado de la víctima, ¿cierto? Así es. The attorney of the victim can be the one who does this restorative processes? Yes, yes. It is so great that victims actually are increasing their awareness in terms of victims' rights and actually engaging with attorneys. Hopefully it can be, those attorneys are really listening to and acting upon the victim's interests in a way that is healing for the victim. But absolutely, it would be imperative for them to do that if they could. De hecho, estos abogados que trabajan con víctimas, sería imperativo que pudieran hacer y trabajar para que las víctimas tengan mayores opciones y, para satisfacer sus necesidades de justicia. Sí, sería muy importante que se hiciera. Tenemos otra, dice, ¿podríamos ayudar en los casos en que se encuentren involucrados familias mexicanas con sentenciados mexicanos? Es decir, haciendo estos procesos restaurativos con las familias desde acá en México para hacer un proceso restaurativo con la familia y con el sentenciado. ¿Podría ser, could it be possible to work with the families of accused in the U.S. here in Mexico to do these restorative processes, to support the families here, to do this kind of work here? Are they asking if it's a case of people in the United States that are charged with a crime, but the family is in Mexico?
Una aclaración. Están hablando de las familias que, digamos, de personas acusadas en los Estados Unidos, pero que las familias están en México, ¿cierto? Así es, así es. Yeah. Absolutely, please. And if you know of a case in the United States that you have family members, please contact me directly and I will make sure that we actually get to those defense attorneys. De hecho, sí, por favor. De hecho, si ustedes tienen información de familiares que están enfrentando casos de pena de muerte, por favor, háganme saber esa información, quiénes son esos familiares, de qué casos, de qué personas, para que yo pueda hacerle llegar esta información a los equipos de defensa. Excelente, excelente. Otras preguntas tenemos. ¿Qué sentido tiene la pena de muerte en Estados Unidos? ¿Y está establecido en la ley de Estados Unidos la mediación antes del juicio o cómo es allá la mediación? What's the purpose of death penalty in the U.S.? And second, how does mediation work in the U.S. in the legal system? Does it work pre-trial? How does it work, mediation? Right. So you're asking me what I think, why do we have the death penalty? Because we are still an arcane retributive society. Básicamente, porque somos respecto de el porqué de la pena de muerte, pues porque somos una sociedad muy retributiva. Otherwise, people will say it's the law of our land. Hay personas que dicen, sí, el amor a la patria, ¿no? A la tierra. As for mediation, definitely the best time to do mediation is pre-trial. And so in the United States, it's what we call alternative dispute resolution, and more judges are accepting it because they know that there are many cases that are not appropriate to be in the legal system, that things could be handled more effectively in a restorative or mediative manner outside of court. Sí, definitivamente en los Estados Unidos se lleva a cabo antes de los juicios. De hecho, pues muchos casos no tendrían que llegar a juicio y que, digamos, hay mejores mecanismos, es decir, los mecanismos de la mediación y de la justicia restaurativa son mucho mejores para muchos tipos de situaciones que no tienen que llegar a juicio. Un paréntesis, Marta, ¿podríamos ver a los participantes, a las participantes? ¿Sería posible? Tami preguntó que si se podían ver. Están en Facebook Live, están transmitiendo ahí, sí. Ah, ok. They're on Facebook. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta, la última dice, a ver, déjame ver si lo entendí bien. El cierre judicial se debe realizar por mero procedimiento, pero diferencia de este y del cierre de justicia, ¿en dónde queda el cierre emocional para evitar el pensamiento del delito? En esta diferencia, in this difference, translating in Spanish. I know. In this difference of the judicial closure and the justice closure, how between those two closures, where is the emotional closure left, or what's the process of this emotional closure so that victims are not left with this thinking and questioning about the crime? I think that's thank you for that question. I think it's one of the most difficult aspects of our work is this aspect, the realization that victims don't ever get over it, and I mean that in a way that people say that to one another. Esta es una muy importante y gran pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Realmente esto es algo muy, muy complejo y que nos interpela mucho en el trabajo que hacemos. ¿Cuál es ese cierre, no? Ese cierre. Y esto sí no es algo que nos interpela mucho, porque una realización como una verdad que también aprendemos, ¿no? En nuestro trabajo es que realmente nunca hay un cierre, digamos, que permita a las personas
superarlo, al menos en el término coloquial que se dice, ya supéralo o ya lo superó, no al menos en ese término coloquial que se usa de manera cotidiana. How I would try to answer that question is that by trying to engage the victim's interests and questions as best as I am able. You want to go? You want, I can keep going. I was like, do you want to pause? No. By trying to get as much information as I am able for the families, because information is power. It is my hope that by maybe getting a plea agreement or by at least getting that information if we have to go to trial for the family members, we can give them an understanding as best we can in terms of judicial closure. And the reason I think judicial closure is so important is because it has been my experience that it is only when the court case is actually over that the victims actually begin to actually deal with the real traumatic work of their own healing. Wow. En mi experiencia, digamos, mi trabajo tiene que ver mucho con, mientras más o mejor atendamos esas preguntas, esas dudas, esas preguntas que tienen las víctimas y que exista información, porque información es poder. Digamos, mientras más atendamos eso, ya sea, yo tengo la esperanza, al menos mi esperanza es que al atender de mejor manera esas preguntas y dar más información a las víctimas, mi esperanza es que ya sea en el procedimiento abreviado o si tenemos que ir a juicio, que esa información surja para las víctimas y que, digamos, es decir, eso y que gracias a eso haya un cierre judicial. El cierre judicial es muy importante porque en mi experiencia es cuando existe el cierre judicial, cuando realmente apenas es el inicio de las víctimas realmente que lidien con el dolor de lo que la experiencia traumática de lo que ha sucedido. Es apenas en ese momento. Wow. Sí. Una última pregunta. ¿Hay reincidencia en Estados Unidos una vez que en estos casos que se han realizado procesos restaurativos? Is there reincidence in cases where there has been restorative justice processes? Have there been instances of recidivism? Sorry. Oh, recidivism. Recidivism in RJ case that have been taken under RJ process. I would think that there have been. I wouldn't want to be disingenuous with that, but I wouldn't know the statistics on that because the focus of my work has been, as I said, on more severe cases in which the clients that I work with are looking at life sentences. And so they're not, I mean, some of them are getting out where we are actually seeing a change in things. So we have cases where, oh, sorry, so long. I just realized is that many years ago, juveniles were sentenced to life if they killed somebody, if the crime was severe enough. And now we are resentencing them. And so we are actually looking at, can people who committed a crime when they were juveniles be released as adults? And so the questions that family members have in those cases are just profound, which are, what have they done with their lives? What have they done with themselves while they've been in prison? Did they get their degree? Are they in, 12-step programs? Are they helping others? Do they mentor people? And so when you talk about recidivism, I don't really know the answer to that because I don't work on lower cases, I work on higher cases, but what we see are some pretty profound changes in the men and women that we do the restorative justice with. And I'm sorry that was so long. No. Es difícil para mí responder esta pregunta, no porque sea ingenua, sino porque yo trabajo en casos de delitos muy serios, los delitos más graves como lo son de pena de muerte.
Entonces, en esos casos, lo que la gente está luchando es por su vida, ¿no? Entonces, realmente, pues no vemos, en esos casos no puede existir reincidencia porque están en penas de cadena perpetua, están en penas de cadena perpetua, entonces realmente no puede existir una reincidencia porque no van a salir. Sin embargo, donde sí hemos visto un cambio es también en casos de adolescentes, en justicia para adolescentes, en el ámbito de adolescentes en los que eran adolescentes cuando cometieron estos delitos y se les sentenció con cadena perpetua. Hemos empezado a trabajar estos procesos restaurativos con, digamos, con esas personas adolescentes que, digamos, porque las familias al final quieren tener información también conforme pasan los años. Las familias tienen preguntas muy profundas. Por ejemplo, ¿qué ha hecho este joven o esta joven de su vida en la cárcel después de tantos años? Se ha convertido en una persona mentora, ha estudiado, ha hecho cursos de alcohólicos anónimos. ¿Qué ha hecho esta persona con su vida después de tantos años? Porque existe esa relación aún entre las familias y la persona que causó el daño. Ahí es donde puedo compartirles que ha habido cambios importantes en esos procesos para que esas jóvenes o esos jóvenes puedan salir antes, que no cumplan la cadena perpetua. Muchas gracias. Pues esas son todas las preguntas que están. La verdad es que ha sido mucho interés por parte de las personas que han estado preguntando. Agradecerle a Tami por su tiempo y agradecerte a ti, Katia, por toda esta traducción y siempre estar dispuesta a acercarnos, ¿verdad? Y con estos temas te agradecemos mucho. Thank you very much, Tami, for your time, for your experience, for your wisdom, for being here. It has been a very impressive and important conference. Thank you so much. Thank you, Katia. Thank you all for your patience and your time. Gracias a ustedes por su tiempo y por su paciencia. Adelante, maestra Peñita. Claro que sí, gracias. Pues un agradecimiento extra, aparte del que ha hecho ya la maestra Marta Laura, por la destacada participación de Tami Kraus y el apoyo incondicional de Katia Ornelas para que esto pueda ser posible dentro de la Semana de la Mediación. Gracias por el apoyo, por compartir las experiencias y pues no nos queda más que entregar un merecido reconocimiento por la destacada participación dentro de este importante evento del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y el Poder Judicial, precisamente, a través del Consejo de la Judicatura y del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorgan merecidos reconocimientos tanto a Tami Kraus como a la maestra Katia Ornelas por el apoyo incondicional, precisamente por la invaluable participación, compartiendo su vasta experiencia en la impartición de la conferencia denominada La Justicia Restaurativa en Delitos Graves, su aplicación en casos de pena de muerte en Estados Unidos mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación en la plataforma Zoom y transmitiendo por Facebook Live. De esto dentro de la Semana de la Mediación, celebrado el 9 de noviembre de 2021. Lo suscribe nuestro magistrado presidente, maestro José Arturo Salinas Garza, y la maestra Marta Laura Garza Estrada, directora del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y se otorga en Monterrey, Nuevo León, a noviembre de 2021. Muy amable, muchas gracias de nuevo, y para todos nuestros seguidores a través de Facebook Live, todavía tenemos algunos eventos en lo que resta de la tarde. Los invitamos a que continúen con nosotros. Es un reconocimiento, dice